El reloj de pared marcaba las 6 cuando Valeria Cárdenas escuchó el golpe del cartero en la puerta. La casa en la que vivía desde la muerte de su esposo se sentía más vacía cada día, como si el aire mismo hubiera aprendido a guardar silencio. Llevaba meses sin recibir más que facturas y catálogos sin alma, así que aquel sobre beige, con su nombre escrito a mano, despertó un eco en su pecho que hacía tiempo no sentía. La caligrafía era elegante, antigua, como de otro siglo. Las letras parecían danzar con una intención que Valeria no lograba descifrar. Lo sostuvo entre sus dedos temblorosos, preguntándose quién, en medio de tanta soledad, podría escribirle. No reconocía el remitente, ni el sello desgastado de un pequeño pueblo costero que apenas recordaba haber escuchado nombrar Puerto de las Ánimas. Con un pequeño suspiro rompió el sobre. Dentro había una sola hoja, amarillenta por el tiempo, y una llave oxidada atada con un hilo rojo. La carta comenzaba con una frase que heló su sangre. Valeria Cárdenas, usted es la única heredera legítima de la propiedad conocida como la Casa de los Olivos. 4. Por un instante, el mundo pareció detenerse. ¿Heredera? ¿De quién? Su familia era pequeña y sus parientes más cercanos habían muerto hace años. No había oído nunca hablar de esa casa ni de ese lugar. Pero la carta continuaba, y cada palabra encendía un fuego de curiosidad y miedo en su mente. La propiedad fue dejada en resguardo durante un siglo, ahora por fin le pertenece, pero hay advertencias que debe conocer antes de entrar. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era imposible que una herencia se mantuviera 100 años sin reclamar. ¿Quién habría dispuesto eso? ¿Y por qué ella? El hilo rojo que sostenía la llave parecía brillar bajo la luz tenue del atardecer, como si guardara su propia energía. En el fondo de su alma, algo la impulsaba a descubrir la verdad, aunque parte de ella supiera que algunas puertas no deberían abrirse jamás. Esa noche apenas pudo dormir. El nombre del pueblo, Puerto de las Ánimas, resonaba en su mente como un eco del pasado. Buscó información en Internet, pero halló muy poco. Un pueblo antiguo, con historias de naufragios, incendios y desapariciones. Un lugar donde decían, las ánimas no descansan. Y allí, al parecer, la esperaba una casa olvidada. Su casa. Al amanecer, Valeria tomó una decisión que ni ella misma comprendía del todo. Empacó una maleta pequeña. Guardó la carta y la llave en su bolso y salió rumbo al destino que alguien había trazado para ella hacía un siglo. Mientras el tren se alejaba de la ciudad, el paisaje cambiaba. Los edificios dieron paso a bosques y colinas y luego al vasto silencio del mar. Cuando el tren se detuvo, la estación estaba casi vacía. Un cartel oxidado decía, Puerto de las Ánimas, fundado en 1821. El viento traía olor a sal y madera vieja. Un anciano que barría el andén la miró con extrañeza y murmuró algo que ella apenas escuchó. Otra Cárdenas, después de tanto tiempo. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Otra Cárdenas? ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera preguntar, el hombre se alejó lentamente, dejando tras de sí un silencio espeso y lleno de presagio. Valeria apretó la llave entre los dedos. La aventura acababa de comenzar. Mientras caminaba hacia el camino que conducía a la Casa de los Olivos, Valeria se hizo la pregunta que marcaría su destino. ¿Qué puede esconder una casa olvidada durante 100 años? ¿Y por qué el suelo mismo parece querer contarlo? La brisa marina sopló con fuerza, como si la naturaleza respondiera a su pregunta con un susurro antiguo. El sendero hacia la Casa de los Olivos serpenteaba entre colinas cubiertas de árboles retorcidos. El aire olía a humedad y sal, y el canto de los pájaros se interrumpía cada tanto, como si la naturaleza contuviera el aliento.
Valeria caminaba con paso firme, aunque cada crujido bajo sus pies le recordaba que estaba adentrándose en un territorio donde el tiempo parecía haberse detenido. Cuando la vio por primera vez, su corazón dio un salto. La casa era inmensa, de piedra gris y tejas oscuras. Las enredaderas trepaban por las paredes, cubriendo ventanas y balcones. En el portón de hierro oxidado, un letrero casi ilegible decía: «Propiedad de la familia Cárdenas, 1904». Valeria sintió que el aire le faltaba. Su apellido estaba allí, grabado como una sombra del pasado. Empujó la reja, que se abrió con un chirrido largo y doloroso. El jardín estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Los olivos, antiguos y nudosos, parecían mirar hacia ella con una especie de melancolía viva. La brisa hacía que las hojas susurraran su nombre, o eso creyó escuchar. La llave oxidada encajó perfectamente en la cerradura de la puerta principal. El clic del metal fue casi un suspiro. Al girarla, un olor a madera vieja y polvo la envolvió. Todo dentro parecía intacto, como si alguien hubiera cerrado la casa el día anterior. Pero también había una sensación extraña, una presencia invisible, una calma que pesaba. Las cortinas estaban amarillentas, los muebles cubiertos por sábanas. Un reloj de péndulo marcaba las 3, pero el péndulo no se movía. Sobre una mesa, un retrato en blanco y negro mostraba a una mujer de rostro sereno, vestida de luto. En el marco, un nombre: Isidora Cárdenas. El mismo apellido, la misma mirada. Valeria sintió una punzada en el pecho. Tomó el retrato entre las manos. Aquella mujer tenía algo familiar en los ojos, un brillo de melancolía que le resultaba casi propio. Detrás del cuadro descubrió una fecha escrita a mano: 1905, Puerto de las Ánimas. Era imposible no preguntarse si esa mujer había sido parte de su familia, o si el destino la había llevado allí para cerrar un círculo olvidado. Decidió explorar el resto de la casa. Subió las escaleras y cada paso hacía gemir la madera. Los cuartos estaban vacíos, salvo uno, la habitación del ático. La puerta estaba trabada desde afuera con una cadena. En el suelo había marcas, como si alguien hubiera intentado abrirla muchas veces. La curiosidad se mezcló con un leve temor. ¿Qué guardaba ese cuarto? En el corredor, el viento se coló por las rendijas y movió una de las puertas. Dentro halló una pequeña biblioteca. Los libros estaban cubiertos de polvo, pero algunos títulos resaltaban: Diario de Isidora Cárdenas, Las Memorias del Mar, y uno sin título, solo con una fecha grabada en oro: 1925. Valeria tomó el diario de Isidora. Sus manos temblaban. Lo abrió con cuidado. La primera página decía: «Si alguien lee esto, que sepa que no todo lo enterrado debe ser descubierto». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la piel. Cerró el diario de golpe, respirando con dificultad. Afuera, los olivos crujieron con el viento, como si confirmaran cada palabra escrita hace 100 años. Esa noche, mientras trataba de dormir en una cama que no era suya, Valeria escuchó un sonido sordo proveniente del suelo, justo debajo de la habitación. Un golpe pausado, como si algo o alguien estuviera tocando desde abajo. El misterio había despertado. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa. Valeria despertó con el corazón acelerado, aún perturbada por los golpes que había escuchado la noche anterior. Se levantó con cautela y apoyó el oído en el suelo. Nada, solo el silencio absoluto de una casa que llevaba demasiado tiempo callada. Pero algo dentro de ella sabía que no había soñado. Se vistió, bajó las escaleras y caminó hasta el salón principal. La luz del sol apenas se filtraba entre las cortinas rotas, pintando líneas doradas en el polvo suspendido. En el suelo, justo debajo de la habitación donde había dormido, notó algo extraño. Las tablas estaban un poco levantadas, como si alguien las hubiera removido y vuelto a colocar hace mucho tiempo.
Se arrodilló, pasó los dedos por las grietas y sintió un leve hueco bajo la madera. El aire que salía de allí era más frío, más húmedo. Valeria fue hasta la cocina y regresó con una linterna vieja que encontró en un cajón. Cuando iluminó el suelo, vio un brillo metálico. Un clavo sobresalía ligeramente. Con un esfuerzo, logró levantar una de las tablas. Debajo había un espacio hueco, casi un compartimento oculto. Dentro encontró un cofre pequeño de hierro, cubierto de tierra y telarañas. Su corazón latía con fuerza. En la tapa, grabadas a mano, estaban las iniciales I.C. Isidora Cárdenas. El pasado, al parecer, no la había olvidado. Intentó abrir el cofre, pero estaba cerrado con un candado viejo. La llave de la herencia, la que había llegado en el sobre, parecía encajar. Giró con cuidado y el candado se abrió con un chasquido seco. Al levantar la tapa, un olor antiguo escapó, mezcla de humedad y tiempo detenido. Dentro había varias cartas dobladas, una pequeña cruz de plata y una fotografía en sepia. En la foto, un hombre y una mujer posaban frente a la casa. Ella era Isidora, sin duda. Él, un desconocido de mirada intensa y uniforme militar. Detrás de la foto, una fecha, 1906, antes de la tormenta. Las cartas estaban dirigidas a Isidora, firmadas con el nombre de A. Ninguna mencionaba su apellido. Las primeras líneas la estremecieron. Mi amada Isidora, lo que hemos enterrado no debe ser hallado jamás. Si el suelo habla, que sea para protegerte, no para condenarnos. Valeria se quedó inmóvil. ¿Enterrado? ¿Qué habían escondido? El suelo. ¿Tendría algo que ver con los golpes de la noche anterior? Mientras pensaba, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Solo el viento que entraba por una rendija. Sin embargo, el cofre seguía emitiendo un leve zumbido, casi imperceptible, como si el metal vibrara con energía antigua. Decidió llevarlo consigo y sentarse en el jardín. Allí, entre los olivos, el aire era más claro. Abrió otra carta y leyó. Si alguien hereda esta casa, sabrá que los Cárdenas llevamos la culpa en los cimientos. No hubo inocencia, solo silencio. Las palabras la atravesaron como cuchillos. ¿Culpa? ¿Silencio? Aquello sonaba más a confesión que a simple correspondencia. De repente, un movimiento entre los árboles la hizo girar. Una figura se asomaba tras los olivos observándola. Valeria se levantó de golpe, pero cuando corrió hacia allí, la figura desapareció. Solo quedaron las huellas frescas en la tierra húmeda. El pueblo parecía vacío, pero alguien, o algo, sabía que ella había llegado. Esa noche, antes de cerrar los ojos, Valeria escondió el cofre bajo su cama. El viento soplaba fuerte y hacía gemir las ramas. El reloj de péndulo volvió a moverse por primera vez en décadas, marcando las 12, y entonces, desde el suelo, volvió a escucharse el mismo golpe sordo de la noche anterior. 1, 2, 3, como si algo quisiera salir. Al día siguiente, Valeria decidió bajar al pueblo. No podía soportar otro amanecer con tantas preguntas sin respuesta. El camino descendía entre olivos antiguos y el sonido del mar se escuchaba a lo lejos, como un suspiro constante. Al llegar a la plaza principal, el silencio era tan espeso que podía sentirlo en la piel. Puerto de las Ánimas era un lugar detenido en el tiempo. Las fachadas estaban desgastadas, los letreros medio borrados, y las ventanas se cerraban apenas alguien pasaba. La gente la miraba de reojo, con una mezcla de curiosidad y temor. Algunos incluso murmuraban su nombre antes de apartar la mirada. Era como si su apellido pesara más que ella misma. Entró en la pequeña cafetería del pueblo. Una mujer mayor, de cabello blanco y ojos grises, la atendió con voz baja. No la había visto antes. ¿Viene de paso? No, respondió Valeria. Me mudé a la casa de los olivos. El silencio cayó sobre el lugar.
La mujer dejó caer la taza que sostenía y el sonido del vidrio al romperse resonó como un trueno. ¿La casa de los olivos?, repitió la mujer temblando. Nadie vive allí desde... No terminó la frase. Solo la miró con una mezcla de compasión y miedo. Si tiene algo de sensatez, señora, márchese antes de la luna llena. Esa casa no pertenece a los vivos. Valeria sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó. La mujer la observó en silencio por unos segundos. Luego, con voz temblorosa, murmuró: «Dicen que lo que los Cárdenas enterraron hace 100 años todavía respira». Dejó dinero sobre la mesa y salió con el alma agitada. El viento soplaba con más fuerza, levantando polvo y hojas. Caminó hasta el pequeño cementerio del pueblo. Las tumbas estaban cubiertas de musgo y los nombres se desdibujaban bajo la erosión del tiempo. En la esquina más vieja encontró un panteón con letras gastadas: Familia Cárdenas, 1820-1907. Frente a una de las lápidas leyó el nombre que ya conocía: Isidora Cárdenas. A sus pies, una frase tallada apenas visible: «El silencio es la promesa de los que callan por amor». Valeria pasó los dedos sobre las letras y un escalofrío la recorrió. ¿Qué había amado tanto Isidora como para guardar silencio hasta la tumba? Al regresar, el cielo se cubría de nubes oscuras. El aire estaba cargado, como si una tormenta se aproximara. Dentro de la casa encontró el diario de Isidora, donde lo había dejado. Abrió en la siguiente página: «Si un día alguien llega a esta casa con mi sangre en las venas, sabrá que el suelo guarda más que recuerdos. Lo que enterramos fue nuestra redención y nuestra condena». Las palabras resonaron en su mente una y otra vez. Redención. Condena. ¿Qué podía significar aquello? De pronto, algo la distrajo. Sobre la mesa, el cofre de hierro que había dejado cerrado estaba abierto. Las cartas estaban esparcidas y la fotografía del hombre desapareció. Valeria buscó por toda la habitación, pero no la encontró. Solo una frase, escrita en una de las paredes, parecía haber aparecido con la humedad: «No debiste volver». Esa noche, el viento golpeó las ventanas con furia. Valeria se sentó frente al diario, decidida a leerlo completo. A cada página, la historia se volvía más oscura, y en la última línea que alcanzó a leer antes de que se apagara la luz, una advertencia la dejó helada. Cuando el suelo empiece a hablar, ya será demasiado tarde. El trueno estalló sobre el techo, y bajo el suelo algo se movió. La tormenta duró toda la noche. Los relámpagos iluminaban los pasillos de la casa y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Valeria no pudo dormir. Cada trueno parecía mezclarse con un sonido que venía del suelo, un golpeteo rítmico, suave, casi humano. No sabía si era producto de su miedo o si realmente alguien o algo estaba allí abajo. Al amanecer, la lluvia se detuvo, pero la niebla cubrió todo el valle. Valeria caminó hasta el salón principal, aún con el corazón acelerado. En el suelo, donde había encontrado el cofre, notó algo nuevo: una pequeña grieta, apenas visible, como si la madera hubiera sido empujada desde abajo durante la noche. El aire que salía por allí era más frío, con un olor metálico, parecido al de la sangre seca. Aterrada pero decidida, Valeria tomó una lámpara y comenzó a seguir la grieta que se extendía por el suelo. La llevó hasta una puerta lateral, una que no había notado antes. Estaba semioculta tras un mueble cubierto de polvo. Al moverlo, descubrió una trampilla con un anillo de hierro. El mismo símbolo de los Cárdenas estaba grabado en la madera, una oliva entrelazada con una cruz. Cuando la levantó, un aire helado subió desde la oscuridad. Las escaleras descendían en espiral, hechas de piedra húmeda. Valeria apuntó la linterna hacia abajo y vio que el túnel se perdía en la penumbra. Dudó un instante. Todo su instinto le pedía no bajar, pero el sonido, ese golpeteo sordo,
Volvió a escucharse, ahora más fuerte. Bajó. Cada paso resonaba con eco. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, nombres, fechas, oraciones. Algunas eran ilegibles, otras parecían hechas con algo que no era tinta. Al llegar al fondo, la linterna iluminó una puerta de hierro. En ella, grabado con precisión, estaba el nombre Isidora Cárdenas. Valeria tocó el metal frío. En ese instante, un susurro recorrió el túnel, tan leve que apenas pudo distinguir las palabras. «Valeria, no lo abras». El eco de su propio nombre la paralizó. Giró en redondo, pero no había nadie. La linterna parpadeó y una sombra cruzó el muro. Retrocedió, respirando con dificultad. Sin embargo, una fuerza extraña la empujaba a continuar. Recordó las cartas, las advertencias, las frases sobre el suelo que guardaba la culpa. Con manos temblorosas, giró el picaporte de hierro. La puerta se abrió lentamente, revelando una pequeña cámara subterránea. En el centro había una mesa de piedra, encima un cuaderno antiguo cubierto de polvo. Valeria lo abrió y leyó. Confesión de Isidora Cárdenas, año 1906. Las primeras líneas parecían escritas con desesperación. He traicionado a mi sangre. Enterré la verdad bajo mis pies para salvar lo que quedaba de nosotros. Pero sé que un día alguien volverá, alguien con mi apellido. Valeria apenas podía creer lo que leía. Las páginas hablaban de un pecado familiar, de un secreto que involucraba al pueblo entero y a una promesa rota durante una noche de tormenta. Isidora escribía sobre un niño y un juramento de silencio sellado con tierra y sangre. De pronto, la linterna parpadeó una vez más, y algo se movió detrás de ella. Giró bruscamente. En el umbral de la puerta, una figura se perfilaba entre la penumbra. Era una mujer vestida de negro, con el rostro pálido y el cabello recogido. Sus ojos, profundos y tristes, la miraban con una mezcla de ternura y advertencia. «Valeria», susurró la voz, «no sigas». Y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejando tras de sí un aroma a jazmín y ceniza. Valeria comprendió entonces que no estaba sola en aquella casa. Isidora seguía allí. Valeria pasó la mañana temblando, incapaz de borrar de su mente la imagen de la mujer en el túnel. La figura había sido tan real, tan humana, que aún podía sentir su mirada en la piel. Pero lo que más la inquietaba era el perfume, jazmín y ceniza, el mismo olor que impregnaba las páginas del diario de Isidora. Sentada frente a la ventana, escuchaba el murmullo distante del mar. Afuera, los olivos se mecían suavemente, como si sus ramas quisieran contarle algo. Decidió continuar leyendo el cuaderno encontrado bajo tierra. Si Isidora la había elegido como heredera, tenía que saber la verdad, aunque doliera. En las páginas siguientes, las letras se volvían más torcidas, más apuradas, como si la autora escribiera al borde del miedo. Su nombre era Alonso de la Vega, capitán del puerto, hombre de honor y enemigo de mi familia. Lo amé en silencio, sabiendo que nuestro amor sería condenado por la sangre y el apellido. Valeria leyó en voz baja, sintiendo que cada palabra despertaba ecos antiguos en su alma. Isidora continuaba. Cuando la guerra llegó al pueblo, Alonso se refugió aquí, en esta casa. Pero mi padre lo descubrió. Hubo una pelea, un disparo, y el suelo de los olivos se manchó para siempre. Valeria apartó la vista, horrorizada. ¿Era posible que lo que habían enterrado no fuera un secreto simbólico, sino algo mucho más literal? Siguió leyendo con el corazón encogido. Para salvar a mi familia mentí. Dije que Alonso había huido al mar, que lo vi partir en un barco fantasma, pero lo que hice fue esconderlo bajo la casa. Juré que nadie lo sabría, y el pueblo aceptó el silencio a cambio de mi vergüenza. Las manos de Valeria temblaban. Cada palabra la acercaba más a una verdad imposible de soportar. En la última página del capítulo,
Isidora había escrito con tinta corrida: si un día alguien con mi sangre regresa, escúchame, no desentierres lo que el mar quiso borrar. La culpa no desaparece, solo duerme. Valeria cerró el diario, con lágrimas ardiéndole en los ojos. Entendió que su llegada a aquella casa no era una casualidad. Era una herencia, sí, pero también una sentencia. Decidió ir al pueblo en busca de más respuestas. Tal vez alguien recordaba a Isidora o conocía la historia del capitán Alonso. En la plaza, un anciano sentado junto a la fuente la observó. Sus ojos eran claros, casi transparentes. «Usted tiene su mirada», dijo él con voz quebrada. «¿La mirada de quién?», preguntó Valeria. «De Isidora, la última Cárdenas que intentó desafiar al mar». El hombre se presentó como Mateo, el último descendiente de los antiguos pescadores del puerto. Le contó que 100 años atrás un barco desapareció durante una tormenta. Dijeron que era un castigo por un crimen cometido en tierra. Nadie volvió a hablar del tema, pero los viejos del pueblo aún dicen que por las noches se escucha al capitán golpear desde el fondo de la tierra, pidiendo que lo saquen. Susurró Mateo, haciendo la señal de la cruz. Esa noche, de regreso en la casa, Valeria no encendió las luces. Se sentó frente al suelo donde había encontrado el cofre y esperó. El silencio era tan denso que podía oír su propio pulso, hasta que, de pronto, el sonido volvió. Un golpe, otro, y una voz casi imperceptible, entre el viento y el crujir de la madera. «No fue culpa tuya, Isidora». Valeria se llevó las manos al pecho. El aire se volvió helado. Por primera vez comprendió que no se trataba solo de un eco del pasado. Aquella voz la llamaba a ella, a la heredera, a la mujer que debía liberar lo que había sido enterrado hace un siglo. Valeria esperó hasta la medianoche. El viento soplaba entre los olivos y la luna apenas se filtraba entre las nubes. Tomó la linterna, una pala y el diario de Isidora. Sus pasos resonaban sobre las tablas viejas mientras bajaba una vez más hacia el túnel oculto. Algo dentro de ella le decía que esta vez no habría vuelta atrás. Al llegar al fondo, frente a la puerta de hierro, notó que el aire era diferente, más pesado, cargado de una electricidad que le erizaba la piel. La sombra de Isidora parecía moverse entre las paredes, invisible pero presente. «Si este es el destino de las Cárdenas», susurró Valeria, «quiero saberlo todo». Empujó la puerta. El chirrido metálico retumbó en el túnel como un grito antiguo. Dentro, la cámara de piedra estaba intacta, excepto por una losa movida, justo en el centro. Valeria se acercó, arrodillándose, y comenzó a apartar el polvo con las manos. Sentía el corazón latir tan fuerte que creía que todo el sótano podía oírlo. Debajo de la losa había una caja sellada con cera. En la tapa, grabado con el mismo símbolo de los Cárdenas, se leía una inscripción: «Aquí duerme lo que nunca debió despertar». Valeria dudó. La voz de Isidora resonó en su memoria: «No lo desentierres». Pero la curiosidad, ese fuego que quema incluso al alma más prudente, pudo más. Rompió el sello. Un olor antiguo y húmedo llenó el aire. Dentro, envueltos en un paño ennegrecido, había restos humanos. El tiempo los había reducido a polvo y fragmentos, pero aún conservaban la forma de un cuerpo. Valeria retrocedió con el estómago encogido. «Dios mío», murmuró, «era verdad». Entre los huesos había un medallón dorado. Lo limpió con cuidado, y al hacerlo, descubrió el grabado de un ancla y una fecha: 1906. Lo abrió. Dentro había un retrato diminuto, casi borrado por el tiempo. Una joven con cabello oscuro y sonrisa triste. En el reverso, una inscripción: «Para mi amada Isidora. A». Las lágrimas le nublaron la vista. Valeria entendió entonces que no se trataba de un crimen sin nombre, sino de una historia de amor imposible. Isidora había enterrado no solo un cuerpo, sino su propia esperanza. Había vivido y muerto con el peso de ese secreto.
De repente, un viento helado recorrió la cámara. Las velas que Valeria había encendido parpadearon con fuerza, y una voz dulce pero firme resonó detrás de ella. «Gracias por recordarlo». Valeria giró. La figura de Isidora estaba allí, más nítida que nunca, con los ojos llenos de lágrimas y un brillo sereno. «No fue pecado amar», dijo la aparición. «El pecado fue callar». Valeria se acercó, temblando. «¿Qué quieres que haga?» «Libéralo. Déjalo volver al mar, allí donde el tiempo no juzga ni separa». La luz de la linterna se apagó. Cuando Valeria volvió a abrir los ojos, estaba sola. Solo el medallón brillaba débilmente entre los restos. Entendió que su misión no había terminado. Debía cumplir la promesa que Isidora nunca pudo cumplir, y esa promesa la llevaría de nuevo al mar, donde todo comenzó y donde el alma de Alonso aún esperaba. El amanecer llegó envuelto en una bruma espesa. Valeria subió del sótano con el medallón apretado en la mano, sintiendo el peso de lo que había descubierto. El aire en la casa parecía distinto, como si las paredes respiraran con alivio o con miedo. Sabía que no podía quedarse allí. Tenía que llevar ese medallón al mar. Mientras preparaba una pequeña bolsa, escuchó un ruido en la puerta principal. 3 golpes secos. Al abrir, se encontró con 3 vecinos del pueblo: don Eusebio, la señora Marta y el joven Tomás. Todos la miraban con una mezcla de recelo y preocupación. «Señora Cárdenas», dijo Eusebio, «anoche las luces se vieron desde el valle. Hay rumores, dicen que usted entró al sótano». Valeria respiró hondo. «Solo encontré lo que ustedes escondieron durante 100 años». El silencio fue inmediato. Marta dio un paso atrás. «No debería haberlo hecho», exclamó. «Esa casa está maldita. Cada Cárdenas que removió la tierra terminó igual». «¿Igual que Isidora?», preguntó Valeria desafiante. Los rostros se tensaron. Nadie respondió. Tomás, el más joven, la miró con compasión. «Mi abuela contaba que Isidora fue una buena mujer. Dicen que el pueblo la condenó por amor». Valeria sintió un nudo en la garganta. «Entonces es hora de que alguien rompa esa condena». Los aldeanos se retiraron, murmurando entre ellos. Valeria cerró la puerta y se apoyó en ella, temblando. En su mente, la voz de Isidora volvía una y otra vez. «Libéralo, déjalo volver al mar». Sabía que debía hacerlo antes de que el miedo del pueblo la detuviera, como había detenido a su antepasada. Esa misma tarde, emprendió el camino hacia el acantilado. El mar rugía con furia bajo un cielo plomizo. Las olas golpeaban las rocas como si quisieran tragarse el pasado. Valeria caminó entre los olivos, llevando el medallón en el pecho y el diario en la mano. Cuando llegó a la orilla, el viento casi la derribó. Se acercó al borde y habló en voz alta, aunque el viento se llevara sus palabras. «Isidora, Alonso, no sé si aún me escuchan, pero esta es su historia. No voy a esconderla». Abrió el medallón una vez más y una lágrima cayó sobre el retrato. De repente, el mar cambió de tono. Una ola gigantesca se elevó, pero en lugar de golpearla, se detuvo frente a ella, suspendida por un instante imposible. Dentro del agua, Valeria creyó ver 2 siluetas entrelazadas, mirándola. El aire se llenó de un resplandor azul, como si el mar mismo la bendijera. «Descansen», susurró. «Nadie volverá a callar su verdad». Dejó caer el medallón al agua. La ola lo envolvió suavemente, y por un segundo, el mar se calmó por completo. Un silencio sagrado cubrió el acantilado. El viento dejó de soplar. Fue entonces cuando Valeria sintió una mano cálida sobre su hombro. Giró lentamente. Isidora estaba allí, sonriendo. «Gracias», dijo el espíritu, con voz llena de paz. «Ya somos libres». La figura se desvaneció, disolviéndose en la niebla que subía del mar. Valeria cayó de rodillas, llorando, mientras el amanecer doraba el horizonte. Por primera vez, la casa y el mar parecían respirar en armonía.
Pero en el pueblo las campanas comenzaron a sonar, y con ellas los secretos que el mar no había querido olvidar volvían a despertar. Durante los días siguientes, el mar no volvió a rugir, pero el pueblo cambió. Las olas llegaban más cerca del muelle, los animales evitaban los caminos hacia la colina y las campanas de la iglesia sonaban sin que nadie las tocara. La gente decía que el alma de Isidora había despertado algo que debía seguir dormido. Valeria trató de ignorar los rumores, pero cada vez que salía a comprar pan o cruzaba la plaza, las miradas la seguían. Nadie la saludaba. Algunos niños corrían al verla gritando: «Ahí va la viuda de los fantasmas». Ella solo bajaba la cabeza. Sabía que el miedo era el idioma más antiguo de ese lugar. Una noche, mientras leía el diario de Isidora por última vez, escuchó golpes en la ventana. Al mirar, vio un grupo de aldeanos con antorchas. Gritaban su nombre. «¡Salga, señora Cárdenas!», vociferó don Eusebio. «Trajo de vuelta la maldición. El mar volvió a reclamar lo suyo». Valeria salió con calma, sosteniendo el medallón vacío colgado al cuello. «No hay maldición», dijo, mirando a todos. «Solo hubo amor y silencio». Pero nadie la escuchó. La multitud avanzó, gritando, recordándole los antiguos pecados de su familia. De pronto, una ráfaga de viento apagó las antorchas. El cielo se cubrió de nubes negras y un trueno retumbó tan fuerte que hizo temblar la tierra. Una voz, profunda y serena, resonó desde el mar. «Ya no hay culpa, ya no hay miedo». El viento giró en espiral y todos los aldeanos cayeron de rodillas. Cuando el silencio volvió, Valeria estaba de pie, iluminada por la luz de la luna. Su cabello flotaba suavemente, como si una energía invisible la rodeara. Marta, la anciana más supersticiosa, la miró con lágrimas en los ojos. «Eres igual que ella», susurró, «igual que Isidora la noche que nos perdonó». Esa madrugada el mar retrocedió, dejando en la orilla un cofre de madera, viejo y cubierto de algas. Valeria lo abrió con cuidado. Dentro había una carta sellada con cera roja y una pluma de gaviota. Para quien se atreva a romper el silencio, el amor no se entierra. El amor se transforma. Valeria entendió entonces que no solo había liberado un espíritu, sino una historia entera, un legado de mujeres que se negaron a vivir encadenadas al miedo. El mar, lejos de castigarla, la había aceptado. Pero el pueblo aún no sabía qué hacer con ella. Al día siguiente, la casa se llenó de visitantes silenciosos. Uno a uno, los aldeanos dejaron ofrendas frente a la puerta. Flores secas, monedas, velas. No pedían perdón con palabras, pero sus gestos hablaban de remordimiento y respeto. La viuda que había heredado la casa olvidada se había convertido sin quererlo en la guardiana de la memoria del pueblo. Esa noche, Valeria se asomó al balcón. El mar brillaba tranquilo, reflejando las estrellas. En el viento, juraría escuchar dos voces entrelazadas, riendo suavemente, Isidora y Alonso por fin juntos, y en su pecho Valeria sintió una calma que ninguna herencia, ni siquiera la más oscura, podría quitarle jamás. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. El pueblo parecía respirar con más suavidad, como si un viejo dolor se hubiera disuelto en el aire salado. Las campanas ya no sonaban solas. Los olivos florecieron fuera de temporada, y la bruma que cubría el valle comenzó a desaparecer. Valeria pasaba las mañanas en el jardín, leyendo las últimas páginas del diario de Isidora. Había algo hermoso en aquellas letras antiguas, el coraje de una mujer que, incluso en medio del miedo, había elegido amar. «No me arrepiento de haber amado», escribía Isidora, «solo de no haberlo gritado al mundo». Cada frase se clavaba en el alma de Valeria como un recordatorio. Ella también había vivido en silencio desde la muerte de su esposo.
Había cerrado su corazón, creyendo que el amor solo traía dolor, pero ahora comprendía que el silencio es otra forma de muerte. Decidió escribir su propia historia. Abrió un cuaderno nuevo, colocó el diario de Isidora a un lado y comenzó a escribir con tinta azul. Mi nombre es Valeria Cárdenas, y esta casa no está maldita. Está viva, está llena de memorias, de lágrimas y de amores que se negaron a morir. Las palabras fluyeron con una facilidad que la sorprendió. No escribía para el pueblo, ni siquiera para justificar lo que había hecho. Escribía para sí misma, para reconciliarse con la mujer que había sido, con la viuda que llegó a la casa olvidada buscando paz y terminó encontrando su destino. Una tarde, Mateo, el anciano pescador que le había hablado de Isidora, llegó con un pequeño paquete envuelto en tela. «Esto te pertenece», dijo entregándoselo. Dentro había una llave oxidada y una nota. «La puerta del campanario guarda algo que también fue de los Cárdenas». Intrigada, Valeria subió al antiguo campanario del pueblo. Entre el polvo y las telarañas encontró una caja de madera con el mismo símbolo grabado, la oliva y la cruz. Dentro había retratos antiguos, cartas y un pequeño relicario con iniciales entrelazadas, I&A. No era una reliquia maldita, era un testimonio de amor, cuidadosamente oculto para ser hallado por alguien que entendiera su valor. De regreso en casa, Valeria colocó el relicario junto al diario de Isidora. En ese gesto sencillo, sintió que el ciclo se cerraba. Las heridas del pasado no podían borrarse, pero sí podían transformarse en algo luminoso. Esa noche encendió una vela frente al retrato de sus antepasados. «Gracias», susurró, «por haberme traído hasta aquí, por recordarme que la vida, incluso entre ruinas, puede florecer de nuevo». El viento se coló por la ventana y la llama titiló suavemente, como si una respuesta invisible le dijera: «Así es». Al amanecer, Valeria salió al jardín. El cielo estaba teñido de tonos dorados y rosados. Respiró hondo, sintiendo que por primera vez en años el aire no pesaba. El mar, allá a lo lejos, brillaba en calma, y ella supo que, de algún modo, la casa olvidada había perdonado, y había sido perdonada. Una mañana, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, Valeria miró el retrato de Isidora colgado en la pared. En su mirada había algo que ya no le causaba miedo, sino ternura. Pensó que esa mujer, a la que todos llamaron maldita, solo había querido amar sin esconderse. Entonces comprendió que el silencio no debía ser heredado, sino roto. Con una determinación nueva, escribió una carta al ayuntamiento del pueblo. Les propuso abrir la casa como un espacio histórico, un lugar donde se contara la verdadera historia de los Cárdenas y del capitán Alonso. Sabía que sería polémico, sabía que algunos aún la llamarían loca, pero por primera vez en su vida no le importaba. Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Limpió cada habitación, restauró los muebles cubiertos de polvo y llenó los pasillos con flores frescas. Cada rincón de la casa volvió a respirar. Mientras barría el suelo del salón principal, recordó las palabras de Isidora. «La culpa no desaparece, solo duerme». Y pensó, «pero también puede despertar convertida en perdón». La noticia se extendió rápido. Algunos vecinos se opusieron. «Es una locura», gritó Eusebio. «Esa casa trae desgracia». Pero otros, más jóvenes, sintieron curiosidad. «Quizá sea hora de saber la verdad», dijo Tomás, el nieto de la señora Marta. «Mis abuelos siempre callaron. Yo quiero escuchar». El día de la inauguración, el cielo amaneció despejado por primera vez en semanas. Valeria colocó en la entrada un cartel sencillo, pintado a mano: «Casa Cárdenas, Museo de la Memoria, donde las historias enterradas vuelven a hablar». El primer grupo de visitantes entró en silencio.
El aire olía a jazmín, igual que aquella noche en que Isidora se le había aparecido por última vez. En el salón, Valeria colocó los diarios, el medallón vacío, las cartas y los retratos restaurados. No como reliquias, sino como testigos de amor y coraje. Frente al diario abierto, una anciana se detuvo. Era Marta. Con las manos temblorosas, acarició la letra antigua. Mi abuela decía que Isidora lloraba cada noche, murmuró. Nunca entendí por qué. Ahora lo sé. Valeria sonrió con dulzura. No hay culpa en amar, señora Marta, solo en callarlo. A medida que las horas pasaban, el miedo comenzó a disolverse. El pueblo que antes temía a la casa empezó a verla como parte de su historia, no como su condena. Algunos dejaron flores frente al retrato de Isidora, otros se quedaron en silencio, mirando el mar a través de las ventanas abiertas. Al caer la tarde, Valeria encendió una lámpara en el vestíbulo y escribió en un cuaderno de visitas: «Cada historia merece ser contada, porque solo al recordar sanamos lo que fuimos». Y debajo firmó simplemente Valeria Cárdenas. Cuando la última persona salió, la casa quedó en silencio, pero no era un silencio triste. Era un silencio lleno de paz. En ese instante, una brisa cálida recorrió los pasillos y las flores del jardín se inclinaron suavemente. Era como si Isidora, desde algún lugar entre la luz y el mar, le dijera: «Gracias, Valeria. Ahora sí, la casa puede descansar». Desde que abrió la casa Cárdenas, Valeria recibía visitantes cada fin de semana. Algunos llegaban por curiosidad, otros buscando consuelo, pero esa mañana un hombre joven se detuvo frente al portón, con una expresión que le resultó extrañamente familiar. Tenía los ojos claros, el cabello revuelto por el viento y una medalla colgando del cuello. «¿Busca el museo?», preguntó Valeria amable. El hombre asintió, pero su voz tembló al responder: «No exactamente. Busco mi historia. Mi nombre es Adrián de la Vega». El corazón de Valeria dio un vuelco. Ese apellido lo había leído demasiadas veces en el diario de Isidora. Lo invitó a pasar. Adrián recorrió las habitaciones con una mezcla de respeto y nostalgia. Se detuvo frente al retrato de Isidora y al medallón vacío. «Mi bisabuela solía contar que uno de los nuestros desapareció en esta costa hace más de un siglo. Decía que su cuerpo nunca fue hallado, pero que su alma seguía esperando». Valeria sonrió con ternura. «Entonces ha venido al lugar correcto». Le mostró el diario de Isidora, las cartas y el relicario. Adrián lo observó en silencio, con los ojos húmedos. «Así que era verdad», murmuró. «Siempre pensé que eran leyendas». «No eran leyendas, Adrián», dijo Valeria suavemente. «Era amor, y el mar guardó su secreto hasta que alguien de ambas sangres lo reclamara». Durante horas conversaron. Hablaron del pasado, de los Cárdenas, de los de la Vega, de cómo la historia los había separado por culpa del miedo. A medida que caía la tarde, una conexión silenciosa comenzó a surgir entre ellos. No era solo curiosidad ni simpatía, era algo más antiguo, más profundo, como si las almas de Isidora y Alonso los miraran desde el otro lado del tiempo. Cuando el sol se ocultó tras el mar, Adrián le dijo: «Tal vez era necesario que dos descendientes se encontraran para cerrar el círculo». Valeria lo miró, con una mezcla de emoción y temblor. «O quizás para abrir otro». En los días siguientes, Adrián regresó muchas veces. Ayudó a restaurar objetos, pintó una de las habitaciones y colocó nuevas luces en el jardín. Entre risas, silencios y miradas, algo comenzó a renacer en Valeria, esa chispa cálida que creía apagada para siempre. Una noche, mientras ambos cerraban el museo, Adrián señaló el retrato de Isidora y dijo: «Ella no quería que el amor muriera con ella. Creo que lo sabía, que algún día alguien lo viviría por ellos». Valeria sintió un nudo en la garganta.
Y ahora entiendo que el amor nunca muere, Adrián, solo cambia de forma hasta encontrar el momento de regresar. El viento sopló desde el mar, llevando un aroma familiar, jazmín y sal. Las velas del salón parpadearon y por un instante Valeria creyó ver dos sombras danzando juntas a lo lejos. No eran fantasmas, sino memorias que por fin habían encontrado paz. Esa noche, mientras el mar cantaba su canción más suave, Valeria salió al balcón junto a Adrián. Las olas reflejaban la luna, y ella pensó que Isidora y Alonso de algún modo estaban sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria no se sintió una viuda, se sintió viva, y en su corazón la casa olvidada volvió a latir. El tiempo en la casa Cárdenas comenzó a fluir con una calma nueva. Valeria y Adrián pasaban las tardes organizando visitas guiadas, restaurando objetos antiguos y tomando café en el porche mientras el mar se encendía de naranja al atardecer. Todo parecía en equilibrio, hasta que una noche el reloj de pared marcó las 12 y algo cambió. Valeria despertó sobresaltada. Había escuchado un crujido profundo, como si el suelo volviera a quejarse. Encendió la lámpara y bajó descalza. En el salón principal, una de las vitrinas estaba abierta. El medallón, el mismo que siempre estaba vacío, ahora contenía algo dentro. Con las manos temblorosas, lo tomó. Dentro del relicario había una diminuta llave antigua, ennegrecida por el tiempo. Adrián, al oír el ruido, bajó enseguida. «¿Qué pasó?» Valeria le mostró la llave. «Esto no estaba aquí antes», susurró. «Alguien o algo lo colocó». Buscaron en toda la casa alguna cerradura que encajara, sin éxito, hasta que Adrián, guiado por un presentimiento, se detuvo frente a un pequeño mueble empotrado junto a la chimenea. En su parte inferior había una abertura oculta bajo una tabla suelta. La llave encajó perfectamente. Dentro del compartimiento había una caja de madera envuelta en tela húmeda por los años. Al abrirla, encontraron un cuaderno cubierto de sal. Las páginas estaban casi ilegibles, pero una frase se distinguía con claridad. «Si alguien lee esto, sepa que el mar aún no ha devuelto todo lo que tomó». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué significa eso?», preguntó Adrián con voz tensa. «No lo sé», respondió ella, «pero siento que lo que enterraron hace 100 años no era solo un secreto, era una advertencia». Durante los días siguientes, comenzaron a notar cosas extrañas. Objetos que cambiaban de lugar, corrientes frías al pasar por ciertos pasillos, y el retrato de Isidora que amanecía torcido, como si alguien lo hubiera tocado. Aún así, Valeria se negaba a creer que la paz terminara justo cuando la esperanza regresaba. Una tarde, mientras el viento rugía desde el mar, Adrián encontró en el acantilado algo inesperado, un anillo de oro, con las iniciales AC grabadas en su interior. Lo mostró a Valeria con el ceño fruncido. «¿Lo reconoces?». Ella asintió lentamente. Sí, era del capitán Alonso Cárdenas, pero su cuerpo nunca fue hallado. Esa noche, Valeria soñó con Isidora. La vio en la playa, mirando hacia las olas, con el medallón abierto y la llave en la mano. «No todo fue contado, Valeria», le dijo la figura. «Lo que el mar esconde debe volver a la tierra». Cuando despertó, la llave descansaba sobre su mesa de noche, aunque la había guardado en la vitrina cerrada con llave. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria comprendió que el ciclo aún no estaba completo. El mar seguía reclamando algo, y aunque el amor había regresado a la casa, también lo había hecho la deuda pendiente de un siglo. El amanecer llegó con un cielo gris y un viento inquieto. Valeria despertó con una certeza en el pecho. Aquella noche debía ir al acantilado. Lo había soñado tantas veces que ya no sabía si era una advertencia o una invitación. Adrián la miró en silencio mientras ella se vestía. «No voy a dejarte ir sola», dijo con firmeza.
Valeria asintió. En su mirada no había miedo, solo destino. Bajaron juntos hacia la costa, con la llave y el anillo en las manos. Las olas golpeaban las rocas como si quisieran impedirles avanzar. A cada paso el aire se volvía más denso y el sonido del mar más grave. Cuando llegaron al borde del acantilado, una niebla espesa los envolvió. Aquí fue donde desapareció Alonso, murmuró Valeria mirando el horizonte. Adrián asintió. Y quizá donde todo comenzó. De repente, un brillo dorado emergió entre las piedras húmedas. Era un cofre antiguo, semienterrado, cubierto de algas. Con esfuerzo lo sacaron del barro. El candado estaba corroído, pero la llave que habían hallado en el medallón encajó a la perfección. El cofre se abrió con un chasquido, liberando un olor a sal y tiempo detenido. Dentro había cartas, mapas náuticos y un objeto envuelto en seda, un relicario igual al de Isidora, pero completo. Valeria lo sostuvo con cuidado. Al abrirlo, vio dentro un mechón de cabello y un trozo de papel amarillento con una inscripción. «Perdóname, mi amor, no pude volver. Si el mar me lleva, que el viento te devuelva mi verdad». Firmado Alonso Cárdenas. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Adrián tomó el relicario y lo sostuvo junto al de Isidora. Ambos parecían atraerse, como dos mitades que por fin se reconocen. Entonces un trueno resonó sobre el mar y una ola gigante rompió contra el acantilado, empapándolos por completo. En ese instante el aire se volvió eléctrico. Una figura luminosa apareció entre la bruma. Isidora. Su rostro no mostraba tristeza, sino una paz infinita. A su lado emergió otra silueta, el capitán Alonso, con el mismo anillo que Adrián sostenía en la mano. Los dos fantasmas se miraron, se tomaron las manos y sonrieron. «Gracias», susurró Isidora. «El amor que nos negaron ha vuelto a la tierra». Y mientras el viento los envolvía, sus cuerpos se desvanecieron lentamente, dejando tras de sí un resplandor dorado que iluminó toda la costa. Valeria cayó de rodillas llorando no de miedo, sino de alivio. Adrián la abrazó mientras el mar se calmaba y el cielo se abría en un rayo de luz. Todo lo que había estado dormido durante un siglo, por fin descansaba. La casa, el pueblo, el mar, todos respiraban nuevamente. Esa noche, de regreso a la casa Cárdenas, Valeria colocó los dos relicarios juntos sobre la mesa del salón. Las velas se encendieron solas, una a una. Y por primera vez, la casa olvidada no susurró con lamentos, sino con un suspiro de gratitud. El secreto había sido desenterrado, el amor liberado. Pasaron semanas desde aquella noche en el acantilado. El mar, que antes rugía con fuerza, ahora dormía manso frente a la costa. Los aldeanos decían que desde entonces el viento olía distinto, como si trajera ecos de canciones antiguas y promesas cumplidas. La casa Cárdenas se había convertido en un lugar de visita y recogimiento. Gente de todas partes llegaba para conocer la historia de los amantes del mar, pero más que un museo, era un santuario del alma. Valeria los recibía con una sonrisa serena, con esa luz en los ojos que solo se obtiene después de haber hecho las paces con el pasado. En el salón principal, los dos relicarios reposaban juntos dentro de una urna de cristal. Nadie los tocaba, pero todos decían sentir una presencia cálida al acercarse. «Es el amor que no murió», murmuraban algunos. Y Valeria, al escucharlo, siempre asentía en silencio. Adrián se había quedado a vivir en el pueblo. Juntos trabajaban en un pequeño libro que contaría toda la historia, no como leyenda, sino como verdad. Cada página era una ofrenda a la memoria de Isidora y Alonso, pero también a todos los amores que fueron callados y aún esperan ser contados. Una tarde, mientras el sol descendía, Valeria caminó hasta el jardín donde todo había comenzado. El jazmín estaba en flor y el aire era dulce.
Cerró los ojos, respiró profundamente y sintió que dentro de sí ya no quedaba ningún eco de tristeza, solo gratitud. ¿En qué piensas?, preguntó Adrián acercándose con una taza de té. Valeria sonrió. En que a veces heredamos más que una casa. Heredamos heridas, secretos y la oportunidad de sanarlos. Y tú lo hiciste, respondió él. Le diste paz a los que no la tuvieron. Ella apoyó la cabeza en su hombro y miró el horizonte. Las campanas del pueblo comenzaron a sonar. En ese momento, Valeria supo que la casa ya no era un lugar de sombras, sino de luz, que todo lo vivido, el miedo, la pérdida, el amor, había sido necesario para llegar allí. Porque solo quien atraviesa la oscuridad puede entender la belleza de la aurora. Esa noche, antes de dormir, escribió la última frase en su cuaderno. El pasado no se borra, se honra, porque recordar también es una forma de amar. Cerró el libro, dejó la pluma sobre la mesa y miró por la ventana. El mar brillaba bajo la luna, tranquilo, eterno, y en el reflejo del vidrio, por un instante, creyó ver a Isidora y Alonso bailando, libres como el primer día. Sonrió. El ciclo estaba completo. La cámara se aleja lentamente de la casa iluminada por velas. La voz de Valeria, serena, profunda, cierra la historia con un mensaje para el corazón. Cada herida, su razón, y cada casa, su memoria. Si alguna vez heredas el silencio, no temas abrir las puertas, porque detrás del miedo siempre hay una historia esperando ser contada, y acompáñanos cada semana en nuevas historias que sanan el alma, conmueven el corazón y nos recuerdan que el amor nunca muere.